En México crece la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos tras conocerse la victoria electoral de Donald Trump. El peso mexicano se depreció fuertemente contra el dólar. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó pidiendo calma y señaló que no hay motivo de preocupación. ¿Cuáles serían las repercusiones para México en un segundo gobierno de Trump? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos ya la bienvenida a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Berkeley, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Comencemos con la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto puede complicar a la economía de México un nuevo mandato de Donald Trump? Muchas gracias por tenerme en tu programa, estimado Iván. Pues mira, yo creo que lo más importante es que yo creo que con Trump o si hubiera ganado Kamala Harris no hubiera sido muy diferente. Recordemos que Kamala Harris, cuando fue senadora, votó en contra del TEMEC, ¿no? El tratado del USMCA. Entonces yo creo que de cualquier manera hubiera habido una negociación pues complicada, inclusive ríspida en términos de tratado, pero al final del día pues el enemigo no es México, ¿no? México puede ser la perfecta piñata durante la campaña, pero ya en la administración es el aliado más importante. Entonces yo no creo que se complique tanto, estimado Iván. Pensando en la relación entre México y Estados Unidos, uno ve la asimetría que hay entre ambos países y puede pensar que quizás México deba someterse prácticamente a todo lo que Estados Unidos quiera, pero ¿cuáles son los ases bajo la manga de México? ¿Qué es lo que puede poner México en una mesa de negociaciones para hacer valer sus posiciones y sus intereses? Bueno, sabemos muy bien que la administración de Trump pues no nada más tiene intereses comerciales, sino tiene interés en seguridad, intereses migratorios. Y yo creo que un punto muy importante de la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia del expresidente López Obrador, es que creo que los incentivos están mucho mejor alineados, ¿no? O sea, en el tema de seguridad, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tenía esta política de abrazos, no balazos, que permitió a las organizaciones de crimen organizado pues estar pues avanzar mucho. En cambio, Claudia Sheinbaum ha estado adoptando una línea mucho más dura, entonces mucho más alineado desde ese punto de vista. En el caso migratorio, pues va de la mano con la parte de seguridad. Y en la parte comercial, más que los aranceles o este tipo de cosas, yo creo que Estados Unidos lo que no quiere es que las empresas chinas utilicen a México para hacer un rebranding, de que ahora diga hecho en México en lugar de hecho en China, y entonces pues se salta en cualquier barrera arancelaria. Y creo que en ese sentido, inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum está en el mismo lugar, tiene los mismos incentivos, ya prácticamente pues con poco más de un mes en el gobierno, ya inclusive ha puesto algunas restricciones a las inversiones chinas. Entonces hay haces bajo la manga, estimado Iván. ¿Y qué pasa con el nearshoring en esta circunstancia que nos estás comentando? Porque uno de los temas justamente es que las empresas chinas pudiesen hacer pie en México para de allí llegar a los Estados Unidos. Si eso se complica, ¿cómo puede afectar a México? Pero yo creo que el nearshoring no ha sido nada más de empresas chinas, efectivamente, claro que puede pasar, pero el nearshoring, lo que pasa es que fue muy emblemático el anuncio de Tesla cuando ocurrió, y después cuando se enfrió la situación de que a lo mejor ya no hacen fábrica en México, como que mucha gente se decepcionó, pero el nearshoring sigue. Lo que pasa es que el modelo ha cambiado, ¿no? Nearshoring ya no es llegar, que una empresa transnacional llegue a México, compre un terreno y haga su fábrica pues de cero. Ahora quieren llegar a un lugar que es seguro, que les provee la infraestructura como agua, electricidad, y ahí ya llegar y conectarse, ¿no? Entonces, ese cambio ha hecho que no veamos tanto este nearshoring en la inversión extranjera directa, pero está ocurriendo. Las empresas que son pues, localmente establecidas están desarrollando estos parques industriales, ¿no? Para que lleguen estas empresas y renten espacio. Entonces, el nearshoring sigue y va a seguir, y claramente inclusive con la presidencia de Donald Trump, esto se puede exacerbar y puede ser mucho mayor. Claramente va a tener que tener cuidado el gobierno de Claudia Sheinbaum en que esto pues no sea de empresas chinas, porque entonces efectivamente ahí es donde va a empezar cualquier negociación ríspida con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se manejan las expectativas de aquí hasta que empiece a haber algunos resultados de las políticas de Donald Trump? Teniendo en cuenta que al anuncio de su elección el peso mexicano se ha depreciado, que ya viene con depreciaciones también cuando asumió Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se manejan las expectativas hasta que empiece a haber algo de certezas? Pues efectivamente tiene razón. Yo creo que en la medida en que pues, no sepamos exactamente qué tipo de políticas se van a instrumentar, pues va a haber incertidumbre, y a lo mejor esto ocurre de aquí hasta el día de la inauguración en enero, ¿no? Entonces, claramente sí pudiera haber incertidumbre al respecto, pero como tú dices, en el manejo de expectativas, yo creo que un punto importante es que muchos de los activos financieros, ¿no? Como el peso mexicano, por ejemplo, el tipo de cambio contra el dólar, lo vimos que a diferencia de 2016, ahora sí
tenía ya descontado la posibilidad de un triunfo de Donald Trump. Entonces, de hecho, nosotros consideramos que es muy factible que se regrese no a niveles tal vez antes de la elección, pero que sí tenga un mucho mejor comportamiento, simplemente porque el evento de riesgo ya pasó y porque ya se tenía descontado, ¿no? Yo creo que va a haber una mejor reacción de los activos mexicanos en ese sentido. Uno de los puntos donde donde están puestas las miradas es en la renegociación del tratado del TEMEC el 2026. Hay que recordar que este tratado originalmente se negoció con Donald Trump como presidente. Y muchos dicen que, bueno, finalmente no terminó siendo tan malo como esperaban. ¿Podría pasar lo mismo con la renegociación? ¿Hay quizás como demasiado miedo y después en la práctica las situaciones no terminan siendo tan terribles como todos presagian? Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Yo creo que hay una expectativa de miedo, pero a la hora que ocurre no es tan malo. O sea, al final del día, México es un aliado muy importante, ¿no? Tanto geográficamente como por muchos otros aspectos. Y más ahora que los incentivos de la administración de Sheinbaum en México están mucho más alineados a lo que quiere Estados Unidos. Entonces creo que, pues sí va a haber, las negociaciones nunca son tan suaves, ¿no? Y más con Donald Trump ya sabemos que son más ruidosas, ¿no? En lugar de utilizar a lo mejor los canales más apropiados. Pero yo creo que al final va a ser positivo. Y yo lo más importante y el objetivo, si vemos, por ejemplo, el libro que recién publicó Robert Lighthizer, ¿no? El Trade Representative de la administración de Trump 1. Yo creo que en este libro queda muy claro, son 7 capítulos dedicados a China, 3 a México, ¿no? Y en estos 3 capítulos a México, uno es histórico del Telecán o del NAFTA, el segundo es cómo se hizo la negociación del USMCA o del TEMEC, y el tercero es qué puede seguir hacia adelante, y está enfocado en este tema de China, que China no utilice a México para este rebranding, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido las reglas de contenido de origen va a ser el punto focal de esta renegociación, y obviamente si se puede apalancar esto para mejorar las condiciones de migración y de seguridad, pues se van a utilizar. Entonces yo veo negociaciones que pudieron haber sido muy parecidas en una administración de Harris, pero en este caso pues serán más ruidosas, ocasionarán de repente más volatilidad en el tipo de cambio y otros activos, pero yo considero que van a ser buenas. Al final del día las economías están altamente integradas y están más integradas que nunca. Teniendo en cuenta esto que nos cuentas, hay que alejar el miedo de los aranceles tan altos que Trump ha prometido en campaña y que ha repetido hasta el último día diciendo que incluso si no se resolvía la cuestión de la frontera iban a poner aranceles. ¿Algo de eso puede llegar a pasar? ¿Puede llegar a perjudicar a México? ¿O tiene que ver con este miedo en general que hay y más con la retórica de campaña que con algo que en la práctica pueda llegar a ocurrir? Pues a veces el miedo tiene más consecuencias negativas que la propia, digamos, instrumentación de alguna política, como bien lo dices. Pero un punto importante, Iván, es el tema de cuál es la reacción de los países, ¿no? Por ejemplo, en 2 casos muy importantes. Uno, si se imponen aranceles de 10% a todos los países, pues no hay a dónde irse de un país a otro. Entonces, más o menos, la reacción es muy similar y lo que ocurre es probablemente el dólar se fortalezca en ese 10% con respecto a esas divisas y entonces prácticamente se elimina el efecto, ¿no? Y por otro lado, también los países pueden instrumentar políticas retaliatorias, ¿no? Como ya lo vimos en el caso de México en el 2019, Estados Unidos, Trump, impuso aranceles en aluminio y acero, y México impuso aranceles en carne de puerco, uvas, arándanos, quesos, y entonces las empresas, los productores agropecuarios en Estados Unidos fueron rápidamente a hacer lobbying en Washington, decir, oigan, espérame, me está afectando, ¿no? Y entonces el gobierno de Trump tuvo que quitar los aranceles. Yo creo que no quiere, ni Lighthizer ni el mismo Trump, quieren una repetición de algo así, ¿no? Entonces yo creo que si van a poner aranceles, o lo van a hacer hacia a todos los países, y eso pues simplemente con un fortalecimiento del dólar a lo mejor se elimina el efecto, o si lo hacen a un país en específico, como el caso de México, van a ser más cuidadosos de que no ocurra lo que pasó esa vez con el acero y el aluminio. Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Era Gabriel Casillas quien nos acompañó hoy en el programa desde la ciudad de Nueva York. Gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo, Iván.